1 de Éxodo, encontramos la entrada de un puñado de hombres y mujeres, eran la familia de Jacob, alrededor de 70, que entraron en Egipto. Egipto decíamos que era símbolo del mundo. Ahí en Egipto pronto se iban a multiplicar, como Dios ya lo había prometido a Abraham, ¿se acuerda? Que lo habíamos visto en el libro de Génesis, que Dios le iba a dar una gran nación. Y dice el verso 12, acá dice que tanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y al final llegaron a ser, como Dios había dicho, una gran nación. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque Dios lo que se ha propuesto lo va a llevar adelante. Claro que cuando uno está pasando por algún problema, y me imagino que yo también, cuando estaba pasando por alguna dificultad, ¿verdad? Se acordarían de lo que Dios les había prometido, pero para ellos estaría lejos. Así nos parece también a nosotros, ¿verdad? Que lo que Dios nos ha prometido pareciera que no se va a cumplir, pero al final siempre se cumple. Amén. Gloria a Dios. Aquí en Egipto se van a enfrentar a un gobernador hostil, el faraón, conocido como el faraón, ¿verdad? El cual simbólicamente representa al enemigo o al diablo, ¿verdad? Bueno, capítulo 2, vimos el nacimiento de Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. Dijimos que vamos a encontrar muchas figuras, muchas ilustraciones, muchos tipos en el libro de Éxodo, así como encontramos en el libro de Génesis. Así que es un tipo de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Este varón, de nombre Moisés, Dios lo va a preparar para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, ¿verdad? Porque ellos, tan pronto como se comenzaron a multiplicar el número, también se comenzó a multiplicar sobre ellos la maldad, ¿verdad? Y entraron libres, pero terminaron siendo esclavos allí en Egipto. Y bueno, Dios va a preparar a Moisés para que libre a este pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ¿verdad? De la esclavitud egipcia. Así como Cristo, ¿verdad? Trayéndolo a nosotros, la iglesia nos libró a nosotros de la esclavitud del pecado y de Satanás. Amén. Gloria a Dios, nos sacó del reino de las tinieblas, dice la palabra de Dios, y nos trasladó al reino de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Capítulo 3 y capítulo 4. Ahí encontramos el llamamiento de Moisés, este varón que decíamos que iba a preparar para llegar a su pueblo. La vida de Moisés se divide en 3 etapas. 40 años en Egipto, no entramos en detalle porque ya lo vimos, ¿verdad? 40 años en Madián, en el desierto, porque él huye de Egipto, ¿verdad? Y 40 años conduciendo al pueblo de Israel. Capítulo 5 al 11, ahí vamos a encontrar a Moisés y a Aarón. Aarón es hermano de Moisés, que se van a presentar delante de Faraón con una palabra de parte de Dios, no una palabra de ellos, sino una palabra de parte de Dios. Y la palabra que Dios le da es: deja ir a mi pueblo. Esta es la palabra que ellos tenían que darle a Faraón para que me rinda culto. Capítulo 5, a ver, y verso 1, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el capítulo 7, varias veces se repite la misma palabra, la misma solicitud, el mismo llamado, ¿verdad? La misma orden de parte de Dios para Faraón. Versículo 16 dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto.
y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Le dice Dios a Faraón. Y al escuchar esto y al escucharlo repetidamente, como lo podemos leer y escuchar, nos damos cuenta del por qué después de las plagas, ¿no?, que vinieron, ¿verdad?, sobre Egipto y sobre Faraón. El capítulo 8 también nuevamente en el versículo 1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el verso 20 del capítulo 8 también dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale del río. Dice, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y después en el 9, verso 1, en el 9, verso 13, en el capítulo 10, verso 3, ¿verdad? Y al final, Dios, Faraón, como no quiso aflojar, no quiso dejar ir al pueblo, Dios envía las plagas, ¿verdad? Y las vimos también. A través de las plagas, Dios estaba atacando a las deidades egipcias, es decir, a los dioses egipcios. Era la lucha entre el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, ¿verdad?, y los dioses de Egipto. Capítulo 12, vimos la Pascua. La Pascua, ¿verdad?, es tipo de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que era la Pascua? La Pascua consistía en comer un cordero asado, ¿verdad?, que tenía que reunir ciertas condiciones. No era cualquier cordero, pero tenía que ser de un año, tenía que ser sin defecto, macho, sin defecto. Tenía que ser guardado por unos días. Y usted dice, ¿y por qué todo eso? Porque todo eso apuntaba a Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Cordero habla de Cristo. Juan en el capítulo 1, verso 29, lo que dice, cuando Jesús vino a bautizarse, él dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Debía de ser sin mancha, entonces este cordero, sin defecto, este cordero tenía que morir. Y la sangre de aquel cordero tenía que ser juntada en un recipiente y tenía que aplicarse. Tenía que aplicarse en los dinteles de las puertas, en los postes de las puertas, ¿verdad? Esto también hablaba de apropiarse por la fe. En realidad, mientras ellos estaban reunidos, las familias, cada uno comiendo la Pascua, porque en cada una de las casas de los hebreos se habían reunido para comer ese cordero que Dios ya le había explicado cómo tenía que ser, Dios les estaba dando la libertad que Él dijo que les iba a dar. Amén. Tremendo. Y dice la palabra de Dios que fueron libres aquella noche a través justamente de la sangre, porque la palabra de Dios dice que y veré la sangre y pasaré de vosotros. Había algo que hacía la diferencia en aquella noche donde estaba la sangre y donde no estaba la sangre, ¿verdad? Y era justamente, o en aquellas casas había algo que hacía la diferencia y era la sangre. Donde estaba la sangre, el ángel de la muerte que iba a pasar no entraba, no entraría. La sangre aplicada así, ¿verdad? Por fe se constituyó en una perfecta protección contra el juicio que Dios trajo sobre aquella nación, la nación egipcia, que se había ensañado en no dejar libre a este pueblo, el pueblo de Dios, al pueblo que Dios reclamaba para que le rindiera culto en el desierto, como vimos en varios pasajes ahí. Bendito sea el Señor. Hoy nosotros, hermanos, la iglesia, trayéndolo a nosotros, la iglesia está también bajo la cobertura
no de la sangre de ese cordero o de esos corderos, ni de los machos cabríos que después vamos a ver que se sacrificaban también en el tabernáculo, luego en el templo, ¿verdad? Sino de otra sangre, la sangre de Cristo. Amén. Amén. Nosotros, la iglesia, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 1, verso 2, y en el capítulo 1, verso 18, 19, dice que somos rociados, dice en el verso 2, con la sangre de Jesús, para obedecer y ser rociados. Hemos sido llamados para eso, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Esa sangre que fue el precio de nuestro rescate, pero también esa sangre que nos cubre, que nos protege, así como a ellos les protegió la sangre de aquel cordero que apuntaba a Cristo, así nosotros también. La sangre preciosa de Cristo es suficiente, ha sido suficiente para nuestro rescate, para nuestra salvación, y también es suficiente para protegernos, para guardarnos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Capítulo 13, de eso encontramos que comenzaron a marchar este pueblo que había estado como esclavo. Dios le da la libertad y comienzan a marchar a la tierra prometida, ¿verdad? A la tierra que Dios le había prometido que le iba a dar, una tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Cuando lo llamó de allí de los caldeos y le dijo: deja tu tierra, tu parentela y ven, y te mostraré, porque yo te mostraré, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios, la tierra prometida. Ellos comienzan a marchar hacia el desierto, hacia esa tierra, pero primero pasando por el desierto. Lo importante que encontramos acá en este pasaje es que no van solos. El Señor es quien los va guiando. Amén. Y encontramos una columna de nube y de fuego. En el verso 20 del capítulo 13, ¿verdad? Encontramos la columna de nube y de fuego, símbolos de la presencia de Dios. Símbolos de la presencia de Dios. Esa nube durante el día, ¿verdad?, les brinda sombra, y durante la noche, esa columna de fuego les brinda ¿qué? Calor. Miren qué tremendo es Dios, ¿no? Y usted dice: ¿y esto por qué? Porque ellos van caminando en el desierto. No se olvide que el desierto durante el día, ¿verdad?, es un lugar árido, un lugar de mucho calor, ¿verdad?, donde iban a necesitar ¿qué? Sombra. Y durante la noche, en el desierto enfría mucho. Ellos iban a necesitar calor. Durante el día sombra, y durante la noche, como al enfriar tanto, el calor. ¿Qué dice el Salmo 121? Dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Amén. Así es con nosotros también nuestro Dios. Durante el día y durante la noche nos cuida, nos protege. Capítulo 14. Faraón y su ejército persiguen a Israel. Pero ¿qué le había dicho Dios? En el verso 13 y 14 dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Al ver Faraón que se habían ido, que habían dejado Egipto, los que estaban a su orden, bajo su servicio, ¿verdad? No se olvide que ellos estaban como esclavos, ahora ya no tenía quien le trabajara a Faraón. Se le había ido una gran cantidad de gente, algo así como 2 millones de personas. Miren qué tremendo, ¿no? En 430 años se multiplicaron de 70 a casi 2 millones, más o menos, de personas. Y salieron de ahí apresuradamente, como leíamos día pasado la palabra del Señor, ¿verdad? Y Faraón, al ver que se había ido los
que le trabajaban y producían y hacían prosperar a Egipto, ¿verdad? Los comenzó a seguir, ¿verdad? Pero el Señor les dijo a su pueblo: no teman, estad firmes, y ved la salvación que voy a hacer hoy con ustedes. Y efectivamente en el verso 30 y verso 31 del capítulo 14 dice que así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. ¿Qué fue lo que pasó? Cruzaron el mar rojo. ¿En qué? En barco. Dice así. ¿En qué cruzaron el mar rojo? En seco, caminando. Gloria a Dios. Dios abrió un camino. El Señor siempre está abriendo camino. Gloria a Dios. ¿Ha comprobado alguna vez que Dios ha abierto el camino? Vaya que hemos comprobado. ¿Y cuántas veces ni cuenta nos damos? ¿Verdad? Pero Él está abriendo camino para nosotros. Amén. Para que pasemos en seco. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y saben que esto, dicen los comentaristas bíblicos, esto no se entiende de otra manera que reconociendo que es que un milagro. Un milagro, hermano. No le den la vuelta. ¿No? ¿Saben que hay pasajes en la palabra de Dios que tenemos que, como algunos de los grandes hombres de Dios lo hicieron en otras épocas, sacamos el sombrero y saludar la palabra de Dios? Amén. No hay otra explicación que reconocer que fue un milagro. Gloria a Dios. No se puede explicar de otra manera. Gloria a Dios. Que reconocer que el pase del mar rojo, gloria a Dios, fue un milagro extraordinario, un milagro poderoso de parte de Dios. Bendito sea el Señor. El poder de Dios no fue otra cosa que el poder de Dios, abriendo el mar para que ellos pasaran en seco. Gloria a Dios. En resumen, Dios libró a su pueblo aquel día. Miren qué tremendo, ¿no? ¿Cómo lo libró de Egipto? ¿A través de qué? De la sangre. ¿Que apuntaba a quién? A Cristo. No a la sangre del Cordero. Eso, ¿sabe a quién miraba? ¿A quién miraban ellos por la fe? Que habría de aparecer en el tiempo. A Jesús. Lo miraban hacia adelante. Pero nosotros hoy a Jesús, ¿cómo lo miramos? ¿Cómo miramos la cruz? Lo miramos hacia atrás, porque ya pasó. Ellos miraban hacia adelante que iba a aparecer en el tiempo. Nosotros, luego que apareció en el tiempo, miramos hacia atrás. Pero también miramos a la cruz, el Calvario, la obra vicaria de Cristo. Gloria a Dios, la cual también fue suficiente para salvarnos a nosotros. Gloria a Dios. Así como los salvó a ellos aquel día. Fueron libres a través de la sangre, pero también sabe a través de qué? De poder, el poder de Dios. Gloria a Dios. La iglesia, es decir, usted y yo, tú y yo, hemos sido también libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, a través de la sangre de Jesús. Fuimos salvos, sí, hermano, fuimos libres. Y a través del poder del Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos llamados al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Evangelio. Amén. El Dios Trino trabajando en unidad. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trayéndonos a quién? A Jesús. Porque no hay otro camino. Hay que venir a Jesús. Todos venimos un día a Jesús. Pero ¿quién nos trajo? Nos trajo el Espíritu. Y nos trajo a Jesús. ¿Y Jesús nos llevó a quién? ¿De vuelta a quién? Al Padre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 15. Capítulo 15. Algunas de estas cosas ya las habíamos visto, Dios, pero bueno recordarlas. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 15 encontramos el cántico de Moisés y de María. Un cántico de celebración. Los israelitas acá están cantando y cantando en alta voz. Seguramente que se escuchaban cantar. Y uno escuchaba al otro y se escuchaba el mismo. Y todos ahí, contentos por lo que Dios había hecho, porque ellos habían pasado el mar en seco.
Y los egipcios habían intentado hacer lo mismo, ¿verdad? Y el mar, ¿qué hizo? Se lo tragó. Volvió a su cauce y los egipcios que ellos habían visto antes, nunca más, dice, se vieron. Gloria a Dios. Estos mismos que están cantando ahora, hacía unas pocas horas, al otro lado del Mar Rojo, cuando vieron que venía Faraón, ¿vio? Para aprisionarlos, para tal vez matarlos, ¿verdad? Se quejaban y decían que querían volver a Egipto para morir allí en Egipto. ¿No? Pero ¿qué había pasado? El capítulo 10, versículos 1 y 2 de 1 de Corintios nos da el uso de este asunto. Y dice ahí, y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa pues que los israelitas fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar? Significa que se identificaron con Moisés. Significa, en otras palabras, trayéndolo a un plano más, digamos, más práctico, que había un hombre que ahí era de fe, que no era otro que quién, que Moisés. Moisés era el hombre de fe ahí. Ellos, en realidad, no tenían mucha fe. Pero por causa de Moisés, ¿verdad? Fueron libres. Pasaron al otro lado. Gloria a Dios. Y saben que hay más acerca de este incidente en Hebreos 11, verso 29, que dice que por la fe que pasaron del Mar Rojo como por tierra seca. Y acá, hagamos esta pregunta. Yo ya prácticamente que la contesté. ¿De quién era la fe? La fe era de Moisés, porque ellos, ninguno tenía fe. ¿Verdad? Si hubiera sido por ellos, ¿qué es lo que querían? Volver a Egipto. Pero Moisés era un hombre de fe. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 15, verso 22. Siguen caminando. ¿Van rumbo a dónde? A la tierra prometida. Tienen sed, lógico, van en el desierto. Natural tener sed, ¿verdad? Todos tenemos sed. A lo largo del día tenemos que tomar agua. ¿Y dónde van a tomar agua? Justamente a un lugar donde las aguas estaban, ¿qué? Amargas. Estas aguas amargas estaban en el mismo lugar, ¿sabe? Donde el Señor había guiado a Israel. Este lugar se llama Mara. ¿Y sabe qué representa esto? Las aflicciones del pueblo de Dios. Usted dice, ¿cómo Dios va a permitir aflicciones? Y Dios permite las aflicciones a veces. ¿Para qué? Porque sirven para instruirnos. Siempre sirven para instruirnos. Siempre sirven para que maduremos. Siempre sirven para que crezcamos. Para que conozcamos más a Dios. No fue para castigar al pueblo. No fue parte de un castigo esto. Dios no se olvide que Dios los iba guiando. Fue parte de un plan, de un propósito. Dios quería que maduraran, que crecieran. Dios quería instruirlos. Gloria a Dios. Pero así como estaban las aguas amargas, también había allí el árbol aquel que fue puesto en aquellas aguas. ¿Y las aguas qué pasó? Se endulzaron. El árbol simbólicamente representa, ¿sabe qué? La cruz. La cruz. Nosotros también, hermano, nuestras necesidades, nuestras dificultades, ¿a dónde tenemos que traerlas? A la cruz. A Jesús. Amén. Quien llevó nuestras necesidades. Como dice el profeta Isaías, ¿no? Mas él herido fue
por nuestra rebelión es molido, por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, que dice, fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es la obra de Cristo en la cruz, hermanos, que endulza las experiencias de la vida. Amén. Vaya que tenemos aflicciones, pero cuando venimos a Cristo, porque usted no vaya a pensar que porque ahora es cristiano no tiene aflicciones, no tiene dificultades. Cuando nosotros, ¿verdad?, conocimos a Cristo, cambiamos de muerte a vida, ¿sí? ¿Verdad? Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero en nuestro caminar con el Señor seguimos teniendo aflicciones, dificultades, hay luchas, hay pruebas, ¿verdad? Pero venimos a la cruz, venimos a Cristo. Y le presentamos a Él nuestras necesidades y Él endulza las experiencias de nuestra vida. Gloria a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 15:55, dice que Él, Jesús, gustó la muerte por cada hombre y quitó el aguijón de la muerte. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, ¿no? Cuando tiene alguna necesidad, tráigala a Jesús. Amén. No la siga llevando solo, tráigasela al Señor. Y Él le va a ayudar. Ya no basta llevarla a usted solo, ya no la voy a llevar yo solo, Él la va a llevar también junto conmigo. Amén. Y cuando Él quiera nos va a dar la salida. Nos va a dar la salida, ¿sí? Porque Él está presto siempre a auxiliarnos, a socorrernos, a sacarnos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Capítulo 15, verso 27. Dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y miren qué tremendo, ¿no? Porque después de la amargura de Mara, Dios envió a su pueblo a Elim, a un lugar de qué? De reposo, de calma, amén, de tranquilidad, de bendición. ¿Se da cuenta? El plan de Dios siempre de utilidad para su pueblo, siempre guía por Mara y por Elim. Mire, y todos estos hombres de Dios, José, que ya lo vimos en Génesis, ¿se acuerda José? Que lo vendieron sus hermanos, todo lo que él pasó, la amargura que él pasó. Esa amargura, digamos, era el Mara. La Mara de José, ¿cuál era? La amargura de José, ¿cuál era? Pero pronto José llegó a ser que gobernante en Egipto. Y ahí ya estaba participando de esto, de Elim. Pero primero participó de Mara, de amarguras. Sus propios hermanos lo habían vendido. Faraón, uno de los generales de Faraón, lo metió en la cárcel. Y estando en la cárcel estaba olvidado. Hasta que un día de allí Dios lo sacó y llegó a ser el segundo en el gobierno de Egipto, ¿verdad? Y ahí ahora estaba disfrutando. Y estaba viendo el plan de Dios cumplirse en la vida de él. El primero pasó por Mara, después llegó a Elim. Y así, hermano, Moisés ahora, Elías, después lo vamos a ver, David, ya vamos a llegar a ellos también. Pasaron por Mara para llegar a Elim. Todos tuvieron esta misma experiencia. Como dice por ahí, después de la tormenta viene ¿qué? La calma. Amén. ¿Lo que está pasando por alguna tormenta? Sí, todos pasamos por tormenta, pero viene luego la calma, hermano. Gloria a Dios. Y qué bueno saber que en la tormenta, así como en la calma, hay alguien que está con nosotros y se llama Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Capítulo 16. Gloria a Dios. Israel murmura. Yo tengo le puse como título: Israel murmura por falta de comida. En el verso 35
el capítulo 16, Dios les da el maná. El maná es un tipo de Cristo, quien como el pan de vida vino del cielo para dar vida al mundo. ¿De dónde venía el maná ese que ellos recogían? Del cielo. ¿Se acuerdan? ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Amén. Gloria a Dios. Para dar vida a este mundo. Especialmente a aquellos que se identifican con Él. Aquellos que le creen a Él. Aquellos que quieren recibirlo en su corazón, como usted y como yo. Amén. Este maná representa a Cristo también en su humillación. En Isaías 53:2, que ahora lo leíamos, lo recordábamos, ¿verdad? Dice, no habiendo parecer en Él, hablando de Jesús, ¿no? 700 años antes de que Él viniera y que fuera a la cruz. El profeta Isaías lo ve en visión. Dice, no habiendo parecer en Él ni hermosura, sino atractivo para que deseemos. El maná no era tan atractivo que descendía del cielo. ¿Verdad? Jesús tampoco al principio parece tan atractivo para muchos. Pero Jesús es el maná que nos da vida. Amén. Amén. Luego que hemos abierto nuestro corazón, nos damos cuenta que es el que nos da vida y es el que sostiene nuestras vidas. Amén. Sostiene nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 17. El agua fluye de la peña golpeada. Capítulo 17. Agua de la roca, dice en alguna de nuestras Biblias. ¿Qué representa la peña o la roca? Peña o roca, es lo mismo. Pablo a los Corintios dice, la peña es Cristo. En 1 Corintios 10, verso 1 al 4. La roca es un retrato del Señor Jesús. Salmo 61, verso 2, dice, llévame la roca, que es más alta que yo. Decía el salmista. Y él está hablando de Jesús. Y el Salmo 78, verso 75 dice, y se acordaban de que Dios era su refugio, su roca grande. Y el Dios Altísimo, su Redentor. Y el Salmo 40, verso 1 y 2, también habla dice, ponme sobre la peña, puso mis pies sobre la peña. Me sacó del pozo. Gloria a Dios. Y Pedro dice en el capítulo, primera carta, en el capítulo 2, versos 6 al 8, también habla de la roca, que es Cristo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, de esta roca que apareció allí, que estaba allí, brotó ¿qué? Agua. El Señor le dijo a Moisés, golpea la peña y brotará agua. Porque nuevamente el pueblo tuvo sed y las aguas eran amargas, pero se endulzaron. Tuvo hambre y les dio maná. Nuevamente tuvieron sed y les da agua de la roca. Golpea la peña y brotará agua. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En el libro de Números se nos dice que los hijos de Israel nuevamente se quejaron de que no tenían agua. Nuevamente, miren, no es la primera vez, no va a ser la primera vez, ni va a ser la última que se quejan. Hay muchas veces que se quejan. Se vienen quejando. Y Dios en su amor y su misericordia siempre les está bendiciendo. Qué tremendo, ¿no? Como en esta oportunidad, nuevamente se quejan de que no tienen agua. La primera vez, acá, en el capítulo 17, el pueblo murmuró, Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña, o la roca, y las aguas brotaron, emanaron. Pero en Números 20, verso 8, no sé si usted lo tiene ahí, lo está leyendo, acá Dios le dice a Moisés, le dice, habla a la peña, habla a la roca. En el capítulo
En el capítulo 17 le dice golpea la peña, pero en el capítulo 20, verso 8 del número le dice habla a la peña. ¿Verdad? Son momentos distintos. Nuevamente tuvieron sed. Son dos oportunidades distintas. No es el mismo pasaje. Es otra oportunidad. ¿Me entienden? ¿Verdad? Sin embargo, acá las directrices son distintas. El mandato de Dios es distinto. En el primer capítulo que leíamos acá en Éxodo 17 es golpea la peña. En el capítulo 20 el número es habla la peña. Bendito sea el Señor. Y ella dará su agua. Ahora nos preguntamos por qué en una golpea y en otra habla. Porque la peña simbólicamente representa ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Ya había sido golpeada. ¿Y esto de qué habla? Y esto habla de que Cristo fue crucificado hace 2000 años. Gloria a Dios. Y cuando Él fue crucificado, ¿el que dijo? Consumado es. Gloria a Dios. Y cuando Él dijo consumado es de verdad. Amén. Una vez y para siempre. No tiene que volver a ser crucificado otra vez. La roca está hablándonos a través de esta palabra del Señor de que la primera vez fue golpeada, pero la segunda vez la roca no podía ser golpeada, porque simbólicamente estaba apuntando a Cristo, que una vez iba a ser crucificado, pero después no iba a ser crucificado. Una vez y para siempre. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Amén. Después es solo presentarnos delante de Él cuando necesitamos, cuando queremos estar en su presencia. No solo cuando necesitamos, sino cuando queremos estar en su presencia, que ya es suficiente para que esa agua brote y y nuestra sed interior sea satisfecha. Amén. No es que año tras año tiene que ser crucificado. Una vez y para siempre alcanza. Gloria a Dios. ¿Entendió? Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 17, verso 8. Nos encontramos con la primera guerra que tiene el pueblo de Israel después que salió de Egipto. Guerra con Amalek. Hasta aquí, Mirte, Jehová había peleado por ellos. Jehová había peleado por ellos. Pero ahora les toca a ellos enfrentar al enemigo. Amalek es nieto de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Jacob y Esaú. ¿Sí? Abraham, que Dios lo llamó de uno de los caldeos. Dios le dio un hijo que se llamó Isaac, el hijo de la promesa, ¿verdad? Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú vendió la primogenitura por un plato de guisado. Prefirió el guiso que las bendiciones de Dios. En otras palabras, eso manifestaba que era carnal, una persona carnal, que poco le interesaban las cosas espirituales, las cosas de Dios. Acá nos vamos a encontrar en esta guerra con alguien que es descendiente de Saúl, que es nieto, y como él es también carnal. Amalek, esta guerra con Amalek, va a estar representando la vieja naturaleza, la naturaleza carnal, esa naturaleza egoísta, independiente de Dios, que no quiere saber nada con las cosas de Dios. Esta naturaleza carnal, que trayéndolo a nosotros hoy en la iglesia,
a cada uno de nosotros en particular, es la que entra en guerra contra la nueva naturaleza. Todos tenemos la vieja naturaleza ahí, ¿verdad? Aunque ahora somos nueva criatura en Cristo, como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero seguimos todavía estando en este envase, en este cuerpo de carne y sangre. Seguimos todavía trayendo la vieja naturaleza a cuesta. Alguien ha dicho, traemos un muerto a cuesta, que a veces hiere, que a veces quiere levantarse, ¿verdad? Esta vieja naturaleza no se sujeta a la ley de Dios, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 7, ni tampoco puede. Romanos 8, 7. Y yendo al pasaje bíblico, dice que acá comenzamos a ver también a Josué entrar en acción. Hasta ahora todavía Josué no había aparecido. Josué es un tipo de Jesús que vino en nuestra ayuda. Lo vemos en el campo de batalla, Josué acá, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que sucedía que cuando Moisés alzaba sus manos a los cielos, el pueblo de Israel, con el Josué que estaba al mando, prevalecía. Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban y caían, los amalecitas, que estaban ahí en guerra contra el pueblo de Israel, eran los que prevalecían. Entonces, Hur y Aarón ayudaron a Moisés a mantener los brazos arriba. ¿Saben qué significaba levantar los brazos? Significaba orar, oración, pero también dependencia de Dios, dependencia total de Dios también, aún más profundo, ¿no? Porque a veces decimos, yo dependo de Dios, pero hasta cierto punto, porque cuando yo tengo que entregarle todo a Dios, no le entrego todo a Dios. Pero qué lindo cuando todo se lo entregamos a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Así que hay una lucha acá entre el pueblo de Israel y los amalecitas, entre los hombres de fe y los hombres carnales, así como también en nuestra vida, hermanos, trayéndolo a nuestra vida, hay una lucha interior que se libra entre la carne y el espíritu. Dice que manifiestas son las obras de la carne. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versos 17 al 25, y va enumerando ahí, ¿vio?, las obras de la carne. Más el fruto del espíritu, dice, es amor, gozo y enumera. En conclusión, tenemos que, como dice Pablo, vivir en qué? En el espíritu. Y como dice Pablo ahí, y dice también a los Colosenses en el capítulo 3, verso 5 al 17, dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay una lucha, pero nosotros tenemos que decidir nosotros en esta lucha. Amén. Agradar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nuestra vieja naturaleza dice, no vayas al culto, tengo que ir al culto. Cuando nuestra vieja naturaleza dice, no leas más la Biblia, tengo que leer la Biblia. Cuando mi vieja naturaleza dice, no ores, yo tengo que leer la Biblia. Es una lucha. La vieja naturaleza no quiere doblar las rodillas, el viejo hombre, ¿verdad? La vieja naturaleza quiere otras cosas que hacía antes. Pero tenemos que cada día, hermanos, hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Llenándonos del Señor. Amén. Que podemos menguar en nuestra vieja naturaleza y podemos crecer en nuestra nueva naturaleza. Que cada día podamos parecernos más a Cristo. Gloria a Dios. Capítulo 18. Jetro visita a Moisés, el suegro de Moisés, ¿se acuerda? Sí.
Jetro, con buenas intenciones, viene a visitar a Moisés. Moisés estaba muy ocupado. No se olviden que estaba liderando un pueblo de alrededor de 2 millones de personas. Él oficiaba como de juez para el pueblo. Él les escuchaba, les aconsejaba, y estaba cansado, ¿verdad? El atender mucha gente cansa, y todos con problemas distintos, y había que aconsejarlos, y había que dirigirlos. Entonces se presenta con una sugerencia para ayudar a aliviar la carga que tenía Moisés, Jetro. Pero hay algo acá que no era para ese momento, no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios, que ocurre acá, que es justamente lo que hace Jetro. En realidad, cuando Jetro le propone a Moisés justamente el levantar personas para que lo ayuden, 70 varones, ¿verdad? Para que lo ayuden a liderar ese pueblo, y ellos también los escuchen y los aconsejen. No era ese el plan de Dios, ya que el plan de Dios era que Moisés nomás lo atendiera, y cuando llegara el momento, él se iba a encargar de levantar gente al lado suyo para que lo ayudara. Y nos preguntamos por qué Dios no estuvo muy de acuerdo, o no estuvo de acuerdo nada con esta ayuda que quiso dar Jetro a Moisés. Porque hay dos clases de sabiduría, ¿verdad? En el mundo, o entre los hombres, como usted quiera. Una es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que es la sabiduría perfecta de Dios, y otra es la sabiduría de este mundo. La propuesta de Jetro fue basada en la sabiduría de este mundo, pero no en la sabiduría de Dios. Y aunque Dios lo permitió en esta oportunidad, ¿verdad? Porque al final se levantaron esos varones para ayudar a Moisés, no era según la voluntad de Dios. Tremendo, ¿no? Amén. Hay gente muy bien intencionada, a esto vamos. Hay gente muy bien intencionada, que a veces tiene una buena idea, ¿verdad? Pero si no proviene de una persona que ama a Dios, a una persona que ha abrazado a Dios de corazón, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Entiende? Que Dios nos ayude. Amén. Cuando nosotros queremos un buen consejo, tenemos que ir a los varones que Dios ha levantado en la iglesia, a los siervos que Dios ha levantado en la iglesia, al pastor, a los pastores que Dios ha levantado en la iglesia. Ellos seguramente nos van a dar un buen consejo. Amén. Pero las buenas consejos, por mejores que sean a veces, de personas que no han abrazado totalmente a Cristo, muchas veces no llegan realmente a llenar, ¿verdad? Lo que nosotros deseamos, recibirlo, ¿me entienden? Amén. Usted dice de la sabiduría de Dios, ¿no? Que nos llevemos. Y lo otro que me parece a mí que debe de ser la sabiduría del mundo, que viene a ser como las experiencias que ellos tienen para querer aconsejar a uno. Sí, y a veces son buenas experiencias y buenas sugerencias, pero en la iglesia. Pero no todos son iguales. Pero en la iglesia, a veces no encaja, porque es para el mundo, pero no para la iglesia. Amén. Porque la iglesia es espiritual. La iglesia, aunque somos personas de carne y hueso, pero somos es algo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, ¿no? Y ya terminando en el capítulo 19, encontramos a Israel en Sinaí,
Bueno, ahí Dios les va a dar la ley, Dios les pregunta si quieren recibir la ley y los mandamientos, y ellos deciden aceptarla. En lugar de admitir que han gozado del viaje sobre alas de águila, porque Dios los había traído por alas de águila, dice ahí la palabra, en el verso 3 al 5, como alas de águila desde Egipto hasta el monte Sinaí. Esto, cuando hablamos de alas de águila, estamos hablando que Dios lo había traído como por gracia, o a través de la gracia, o a través del favor de Dios. Y Dios les está dando una oportunidad a ellos de elegir entre la gracia y la ley, porque ahora Dios les va a dar la ley. Y algo importante es que Dios nunca dio la ley como un medio de salvación, ¿verdad? Y nos preguntamos para qué Dios les dio la ley. Y dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, verso 19, dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, es decir, Cristo, ¿no? Y en el verso 24 Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se acuerdan lo que era el ayo? El ayo no era un maestro de escuela, sino un esclavo de aquel tiempo que tomaba un niño pequeño que había en un hogar de algún romano importante de aquel entonces. Este esclavo era el que arropaba al niño, lo lavaba, lo cuidaba al niño, lo aseaba la nariz, y era también quien lo disciplinaba cuando era necesario. Cuando el niño tenía suficiente edad para asistir a la escuela, el ayo lo llevaba a la escuela, ¿verdad? Que esclavo. La palabra griega para ayo es pedagogo, que quiere decir guiar por la mano y llevar a la escuela. Y bueno, la ley, pues, es nuestro ayo, nuestro pedagogo. Nos guía por la mano como a un niñito o como aquel niñito y nos lleva, ¿sabe a dónde? A la cruz. Nos lleva a Jesús y nos dice: mi pequeño o mi pequeñito, necesitas de un Salvador. Eres pecador y necesitas ser salvado. Eso es lo que hace la ley, mostrarnos que somos necesitados. Amén. Porque la ley, ya lo vimos, es imposible de cumplir. Es imposible. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el que infringía una palabra de la ley era culpable de toda la ley. Y la ley no eran los 10 mandamientos solo. Algunos dicen que eran 603 o 633 mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas. Digo, porque vemos los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos después se van ampliando en estatutos, en reglamentos, en ordenanzas. Esto se divide en los mandamientos del capítulo 20, ahí están los mandamientos. Se dividen en dos grandes grupos. Unos tratan con la relación del hombre para con Dios, la otra parte, la relación del hombre para con el hombre. Y bueno, los vimos esto también. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo era: no te harás imagen de ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, es decir, estatuas, ídolos, hablando de estatuas, de ídolos. Como dice el Salmo 115, que tienen ojo y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto era: acuérdate del día de reposo para sacrificarlo. Nosotros, ¿se acuerdan que hablamos del día de reposo? Para nosotros es el primer día de la semana, o sea, el domingo, porque es el día que nuestro Salvador resucitó. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Honrar al padre y a la madre prepara a la persona para honrar a Dios. Eso es principalmente, ¿verdad? El sexto mandamiento es: no matarás, no cometerás ningún homicidio.
Séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El décimo, no codiciarás. Tremendo, ¿no? Cuando Dios dio los mandamientos, el pueblo dice que observaba el estruendo y los relámpagos, verso 18 del capítulo 20. Dice, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo que pasó, temblaron y estaban parados lejos. La palabra veía en este versículo es un tipo particular del verbo griego que significa percibir y atestiguar. Ninguno tenía dudas alguna de lo que ellos habían atestiguado y experimentado, de lo que habían visto. Tremendo, ¿no? Pero ellos decidieron, Dios les dio una oportunidad. Y le dijeron a Moisés en el verso 19, dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que veamos. Y bueno, decíamos que tan poderosa como fue esta manifestación, en aquel tiempo, una aún más poderosa estaba por manifestarse, y nos referimos a la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo, que ya ocurrió. Él ya vino y dio su vida por nosotros, manifestó al Padre. ¿Amén? Y hay otra venida, la segunda venida, que va a ser tremenda también. Y quedamos por acá. Amén. Cuando Cristo venga en gloria, como dice un coro, gloria a Dios, yo no me quiero quedar. Amén. Hay que tú te vas y que yo no. Amén. Gloria a Dios. Si hemos recibido a Cristo, en nuestro corazón nos vamos con Él. Ese día va a ser tremendo. Gloria a Dios. Dice que los muertos en Cristo que resucitarán primero. Si aquel día tembló el monte Sinaí cuando el Señor dio la ley, si cuando Cristo vino, gloria a Dios, hubo una manifestación tremenda, dice que los ángeles cantaron, los pastores, los magos vinieron del oriente a ver a aquel niño, gloria a Dios. Cuando Él dio su vida, la tierra tembló, también los muertos resucitaron. Amén. Gloria a Dios. Cuando Él venga ahora, porque Él ascendió, pero aquel mismo Jesús que ascendió viene. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, se abrirán los sepulcros, y los que estemos vivos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué tremendo que es el Señor, ¿verdad? Y qué tremenda que es la palabra. Gloria a Dios, la palabra de Dios. Oramos, hermanos, dándole gracias al Señor porque somos partícipes de las bendiciones, de esta bendición de parte de Dios, de estas bendiciones de parte de Dios. El Señor es bueno, y usted, gloria a Dios. Nosotros, mire, si el pueblo de Israel participó de cosas tremendas, ¿no? Como estábamos mirando ahora, de milagros, de prodigios, de maravillas, cómo Dios estuvo con ellos, cómo Dios los guió, cómo Dios los guardó, cómo Dios los soportó. Por algo dice la palabra de Dios, hasta las canas te soportaré, ¿verdad? Cuanto más nosotros, la iglesia, amén, tenemos que sentirnos dichosos, felices, porque el mismo Dios de Israel es el Dios de este Israel, de la iglesia. Usted y yo somos el Israel hoy, espiritual, la iglesia, de la cual Él es cabeza, aleluya. Y si ese Dios se movía a favor de su pueblo, según la carne, es el mismo Dios, es el Dios de Israel, es el Dios tuyo y mío que se mueve hoy a nuestro favor. Amén. Se está moviendo, gloria a Dios, para bendecirte, para socorrerte, para guardarte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por habernos permitido estar participando juntos alrededor de tu palabra, Señor.